Alberto Sladoña, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, saludos a todos y a todas. ¿Política Ah, o no? así es. Bueno, pero esa es una frase de Lacan, que es muy citada, pero que hasta ahora generalmente se trabaja muy poco en qué contexto él la pronuncia. Y él indica una cuestión que a mí me parece que es de alguna actualidad. Él toma como ejemplo lo que estaba ocurriendo en 1967, era plena guerra de Vietnam. Seguramente la enorme mayoría del público que nos está escuchando ni se debe acordar ni sabe que existe Vietnam, y mucho menos que hubo una guerra, dos guerras, una contra los franceses, que los franceses pierden en la batalla de Dien Bien Phu, y una batalla contra los norteamericanos que pierden, entre otras cosas, en la misma ciudad de Saigón, donde hoy día se pueden ver todavía documentales donde el ejército americano tiene que tirar al mar helicópteros y aviones para poder tener lugar en los barcos y llevarse a las tropas que la guerrilla del Vietcong había derrotado, ¿no? Y que estaba entrando en la ciudad de Saigón. Entonces Lacan dice que una de las cosas que ocurre es que a ese pueblo se lo castiga, incluso el discurso americano era algo así como que era un pueblo de masoquistas porque se dejaban bombardear, unos bombardeos terribles, B-52. Seguramente alguno debe recordar que un licenciado que tiene menos pelo que yo, que gobernaba el país cuando fue el levantamiento zapatista, había ordenado, creo que ya estaban preparados en el aeropuerto de la Ciudad de México o en el aeropuerto que tiene la aviación en el Ya. campo militar Santa Lucía, bombarderos B-52, que eran los que se usaron en Vietnam, para bombardear la selva chapaneca. Entonces le decían que eran masoquistas porque no se dejaban integrar al mundo civilizado. Y justamente ahí Lacan va a indicar que muchas veces es mucho más peligroso ser incluido en un sistema social que ser excluido, y que este pueblo peleaba para ser excluido de los beneficios que el capital americano eh, le pretendía brindar. Perdón, voy a cambiar un poco las luces porque si no deslumbra. Entonces, es en ese contexto, ustedes saben que además hay muchas guerras en el mundo, incluso, por ejemplo, esta guerra social que se está librando en toda América Latina, desde México. Creo que antes de ayer en la Ciudad de México, de hecho, ya quedó privatizada el agua, eh, que hay en toda América Latina para integrarnos al futuro de la humanidad, que sería el nuevo capital financiero, ¿no? Eh, y eso se hace a nombre de integrarnos al nuevo mundo, integrarnos a la modernidad. Y entonces se considera que, por ejemplo, el único país que tiene un buen crecimiento económico y que además acaba de no solamente aumentar los sueldos, sino rebajar las cuotas del Internet, prácticamente hacer gratuito el gas y el agua para todos los bolivianos, es Bolivia. Es el único país de toda América Latina que tiene un crecimiento desde hace varios años. eh, y bueno, y la idea es que Bolivia no se integra, ¿m? Que se tiene que integrar a este modelo. Entonces, bueno, resistirse al modelo, resistirse a integrarse al capitalismo,
que es uno de los dramas que van, y lo digo así, va a tener que enfrentar Andrés Manuel López Obrador en caso de que la opinión de el sentir de la gente lo siga acompañando. No suelo desconfiar de las encuestas, sobre todo después de este último vodevil que seguramente hubiera sido rechazado en el Teatro Blanquita, que fue el segundo debate, ¿no? Sí, digamos, como espectáculo, fue un espectáculo de muy mala calidad, salvo el chiste bueno, la buena puntada que tuvo Andrés Manuel de proteger su billetera cuando se le acercó a Naya. El hecho que más trascendió del debate. Es increíble, ¿no? Bueno, no es increíble, es el espectáculo, es un vodevil. Eso digo, en el Teatro Blanquita, en sus épocas serias, no lo hubieran aceptado. Hubieran dicho, no, esta obra de teatro no va. Eh, pero bueno, eso, Tal vez pero si lo que, los actores fueran otros, ¿no? Clavillazo, Cantinflas, Palillo. bueno, pero estamos hablando de un vodevil Ah, serio. Claro. No, por favor. Bueno. Digo, pero me parece uno de los dramas que va a tener que encarar Andrés Manuel y quizá por eso, como recién se decía, yo no he visto hasta ahora videos donde los candidatos de Morena estén recorriendo 150 casas por día, porque además yo creo que es imposible, ¿eh? A 5 minutos por casa, que sería casi toco y me voy, hagan el cálculo, sería a la última casa la visitarían a las 12 de la noche, yo creo que serían recibidos por los perros y a los tiros. Mira, hay algo que se llama saludo de mano, que era muy típico en otras épocas cuando el PRI era un partido poderoso, donde mandaban a la avanzada que iba organizando que la gente saliera a saludar al candidato. Y se decía saludo de mano. Pero, y entonces en una pasada, pues podía saludar a 500. Eso es lo que hacen, ¿no? No hay diálogo, no hay conversación, no hay nada. No, pero el planteo de Andrés Manuel no es ese, es que tienen que ir a visitar casa por casa. Miren, fue el éxito de Macri aquí en la Argentina. Es fácil, pero están muertos todos. A ver, yo estoy tratando de indicar que Andrés Manuel hizo una propuesta que tiene que ver con algo que ustedes estaban hablando, de que si él no tiene la Cámara de Diputados con mayoría, yo no creo que vaya a haber un sistema parlamentario. Discúlpenme, yo cada vez desconfío más de las instituciones. Yo creo que si no tiene una Cámara favorable, va a ser un lugar donde le van a hacer la vida imposible para las leyes, para modificar leyes, para proponer nuevas leyes. O sea, uno de los dramas que va a tener que enfrentar Andrés Manuel, yo creo que Andrés Manuel es la última experiencia que va a haber en México y quizá en América Latina de un partido que sigue la orientación freudiana. Ustedes saben que Freud estudió la iglesia y el ejército, que eran dos instituciones gobernadas por un liderazgo que era en realidad quien resolvía, entre comillas, todas las cuestiones, quien ponía a dedo tanto en la iglesia como en el ejército. Bueno, eso últimamente en la modernidad, entre otras cosas, la democracia digital que permite que cada quien pueda dar su opinión, ya las organizaciones piramidales no funcionan. Yo creo que Andrés Manuel es la última experiencia que va a haber en México de ese tipo de cuestiones y uno de los dramas que va a tener que encarar él, digo, por eso cité de que convoca a los candidatos, no está convocando a sus bases, creo que sus bases se mueven más que los candidatos a recorrer, visitar casa por casa, 150 casas. En la Argentina, la visita, el timbreo, ir a tocar el timbre a las casas, lo hizo justamente el partido de Macri, mientras todos se desgañitaban en grandes actos donde hablaba la líder Cristina, etcétera. Él iba a visitar. Entonces imagínense que en una casa aparecía
un personaje como Macri que venía a visitarlo. Tuvo un impacto, entre otras cosas, por eso han ganado. Bueno, Andrés Manuel convoca a que los candidatos, los que van a recibir los privilegios de la clase política, seguramente ustedes han visto esto que acaba de ocurrir en España, donde aparece el efecto del privilegio de la clase política. Pablo Iglesias no fue un acto, insisto, no es corrupto, no hizo ningún acto de corrupción, no recibió ninguna mordida, pero comete el acto obsceno ¿Chalet? de comprar, no, ¿qué chalet? No, eso no es un chalet. Estamos hablando de 300 metros cuadrados y 2.500 metros de jardín y una casa al costado para las visitas. No, no, yo creo que él tiene, en primer lugar, él tiene derecho a comprarlo. En segundo lugar, que no hizo ningún acto de corrupción para adquirirlo. Eh, pero hay un problema, que él dirige un partido que se ha ocupado de la gente que en España es desalojada de sus casas por no pagar la hipoteca. Entonces lo que hizo, para mí no es un acto de corrupción, es un acto obsceno que, como se dice en México, no puedes hacer cosas buenas que parezcan malas, ni hacer cosas malas que parezcan buenas. Creo que realmente lo que reveló es lo que es la clase política, es el drama que va a tener que enfrentar Andrés Manuel en el Congreso, sea en el Senado o en diputados, con los gobernadores, con los alcaldes. Eh, digamos, creo que cada uno de nosotros no tiene una dimensión de lo que implica eh, la constitución de una clase como la clase de los políticos, con la enorme cantidad de privilegios que hay aquí. Por ejemplo, en la Argentina, en medio de un ajuste de la economía de muchas consecuencias, es notorio el aumento de la cantidad de gente que, en Buenos Aires, por lo menos, que vive en las calles, familias enteras, que se las puede ver aquí en el barrio, en la colonia donde vivo, eso ha aumentado, pero muchísimo en los últimos tiempos. Se nota el descenso del consumo, la feria del libro, por ejemplo, vendió un 30% menos que el año anterior, que había vendido ya un 30% menos que el anterior. Ante eso, en medio de todo eso, hace 4 o 5 semanas, los diputados y los senadores aumentaron su dieta, mientras que los convenios laborales, el gobierno presiona para que sean en 3 cuotas del 15%, esos se aumentaron de golpe un 30% de sus dietas. Bueno, eso tiene que ver, no es un problema de corrupción, es la manera en que se mueve la clase política. Andrés Manuel va a tener que hacer frente a ese drama. Por eso es notorio que las bases de Morena, lo que es interesante es que mucha gente, muchos ciudadanos en México de diversos lugares, de diversas capas, hoy día hablan de política y eso la clase política le tiene miedo porque les quita terreno, les quita algo que ellos consideran ser su coto privado de casa. Mientras que los que tienen candidaturas, no hay reportes todavía que hayan salido a visitar casa por casa, ¿no? Creo que, y ahí termino aquí mi comentario y escucho algunas observaciones que ustedes me quieran hacer o me quieran decir, bueno, ya termínala. Quería hacer una cuestión. A mí me llama la atención un exceso de confianza en la realidad que hay en muchos militantes de Morena. Anaya mintió, no es cierto esto. No, la inversión fue tal. No, Banamex claro, fue una operación de bolsa, fue una operación además organizada por el Estado Nacional, no por la Ciudad de México, pero todas esas verdades de la realidad, yo creo que no colaboran, no suman, eh, que habría que encontrar, me parece que es más interesante lo que hacen algunos militantes de Morena que hacen raps en el metro o en los camiones, ¿no?
o ciertas cuestiones cómicas eh, que aparecen en algunas publicidades, que hacer una convocatoria que ellos mienten. Porque miren, lamentablemente el conjunto de la sociedad, vaya a saber por qué, ha llegado a la conclusión que todos los políticos, incluido Andrés Manuel, mienten. Entonces, combatir la mentira con la verdad creo que nos quita posibilidades, ¿no? Bueno, no sé qué piensan Esto ustedes. es como una cualidad, efecto de todos los políticos, por lo menos en México, mentir. Nunca te hablan con toda la verdad. Y cuando te dicen algo, pues normalmente es en su beneficio, nunca en su perjuicio, ¿no? Entonces López Obrador no es más que un militante del viejo sistema político mexicano, fue formado en él, no tiene por qué ser diferente, aunque ahora sea más religioso y a lo mejor estos actos de contrición le permitan presentarse como un hombre renovado, como un hombre nuevo y bienvenido a la casa del Señor, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, yo creo, yo tú utilizaste una frase a la cual un día tendríamos que dedicar un programa, ¿no? La enorme cantidad de barbaridades que hemos, me incluyo, cometido en función de construir el hombre nuevo. Fue una, sí, fue, entre otras cosas, fue una frase utilizada por Ernesto Che Guevara, eh, por otros personas. Y el hombre nuevo, esa construcción es Bien, peligrosa. Bueno, a ver, yo creo, pero creo bueno, que ellos... Faustino quiere, o Aida querían decir algo, No, es que no, los veo con cara de no. expectación. Hiciste hace un momento un comentario acerca de la participación de la gente políticamente, ¿no? De meterse en la política. Pero la gente está haciendo la política, un discurso político muy refrescante y diferente a lo que se venía haciendo. Incluso esto viene a colación por lo que platicábamos la semana pasada, después de la declinación de Margarita, en donde hacías una observación de que si se podía hablar de otra manera que no fuera nuestro pesimismo, de tanto análisis, ¿no? Que a veces hacemos. Y entonces sí me parece que la gente desde una subjetividad muy interesante empieza a responderle al sistema, a un sistema que se viene cayendo, de una manera distinta, incluso como lo mencionas, hasta jocosa, chistosa, y lo hace como más divertido a pesar de cómo ha sido antes, ¿no? Sí, sí, claro, a mí me parece que la ciudadanía hable de política es un hecho interesante, es quitarle el monopolio a los políticos, digamos, y bueno, yo creo que en función de eso es muy posible que Andrés Manuel vaya a ganar las elecciones. No sabemos qué va a pasar el día después. Eso no Hace lo unos sé. meses, en enero, cuando comenzamos con estas colaboraciones tuyas desde Buenos Aires, hacías una reflexión que no olvido y cuantas veces puedo la cito. Decías tú que tú ibas a votar por López Obrador. Y Exacto, pero es un hombre autoritario, dijiste. Y después del día 1, el día 2 voy a ser su crítico. ¿Sigues pensando lo mismo? Sí, sí, bueno, pero no solamente ahora, incluso se me ocurre que no solamente porque él sea autoritario o no, yo creo que lo es, sino porque por el tipo de estructura de partido, que es la estructura de la iglesia y del ejército, él tiene que ejercer la autoridad y la gente quiere que la ejerza él, total, que se haga cargo él de eso, ¿no? Como uno dice, bueno, Dios proveerá, que Dios, como puede todo, que se haga cargo de esto, del otro, y yo me dedico al dolce farniente. ¿Mm? Sí, yo creo que esa es la postura de mucha gente, ser los más críticos de Andrés Manuel. Es decir, que llegue, pero no dejar solita a ver qué hace como ha ocurrido constantemente, ¿no? Sino estar ahí a la expectativa o proponiendo, señalando incluso algunas cuestiones, incluso al gabinete que va a formar, ¿no? Porque parte del gabinete también hay quien critica mucho a algunas Bueno, personas que están ahí, ¿no? no sé si llegaron a oír lo que dijo
cuando se pues involucró esta señora Néstor. Cloutier, Tatiana, que ha sido una revelación interesantísima, por lo menos bajo mi óptica. Tatiana dijo, le cuestionaron, pero es que como tú estás con Morena, y entonces, claro, bueno, sí. Si mi padre viviera estaría con López Obrador. Sí, pero a partir Dice, de que pero lo conocí. sí, a partir de que lo conocí decidí estar con él. No estoy de acuerdo con él en muchas cosas, Claro. pero creo que es el hombre que debe gobernar este país. Pero además estoy ahí porque López Obrador necesita equilibrios también adentro. Así es. Me pareció muy interesante Sí, su sí. posición. Sí, yo creo que Claudia Sheinbaum y Tatiana Cloutier son una expectativa, son de otra, bueno, claro, son mujeres, se mueven de otra manera. El humor y la frescura de Tatiana es realmente impresionante, es muy agradable. Oye, cuéntanos un poco, vienes a México en junio, según leí ahí en una publicación que subió Aida. El 15 de junio. Así es. Llego el 16 de junio. ¿Cumpleaños el 16? Mira. Exactamente. ¿Y cuántos días estarás en México? Vas a andar por Guanajuato, según leí. Sí, me invitaron a una actividad en Guanajuato y otra actividad vía Skype en Saltillo. Quizás una actividad en la Ciudad de México. No, en Puebla no me invitaron. Manuel. Es que yo no soy académico, yo no soy universitario. Pero yo te invito a comer, para pero otro momento. No. Yo te invito a comer, pero no te puedo invitar a dar una conferencia porque yo no estoy metido en eso. Tus amigos, los psicoanalistas, deberían de gestionarlo. A través de la universidad. Pero podemos hacerlo en la universidad. No, bueno, todavía eso... tenemos tiempo para gestionar algo. La cosa es que cuando puedas mandar, por favor, por mensajería privada, por WhatsApp, mándanos tu agenda, dinos qué días estás libre y vemos qué podemos hacer, si no, por lo menos para planear vernos y platicar y hacer algunos programas en vivo por aquí. Alberto, muchas gracias. Ok, bueno, perdón, una cuestión. El próximo miércoles no voy a poder participar. Tengo que afrontar una cuestión personal, familiar, entonces no voy a estar disponible. Puede ocurrir que el día después o 2 días después, si en otro momento del programa puedo intervenir, pero el miércoles no. Ok, yo te comunicaría bien, Alberto, y tú me dirías. Un abrazo. ¿Ok? Muchas gracias. Un saludo a todos y a Alberto, cada uno. Alberto es la doña desde Buenos Aires. Hasta luego. Siempre